Hola a todos, gusto saludarles. En esta ocasión hablaremos sobre la Corte Internacional de Justicia y las decisiones tomadas en el caso de Belice y Guatemala. Pues la Corte Internacional de Justicia podemos decir que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y su sede se encuentra en La Haya. También esta se encarga de resolver controversias jurídicas entre los estados partes y emite opiniones consultivas para las Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas. El estatuto de la Corte es parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Esta Corte está integrada por 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad en votaciones independientes. Y de acuerdo con su mérito y no su nacionalidad, se procura que estén representados en la Corte los principales sistemas jurídicos de todo el mundo. Así también no pueden haber dos magistrados del mismo país. Tienen mandato de 9 años con resolución de reelección y no se pueden dedicar a ninguna otra ocupación mientras dure su mandato. También pueden recurrir a la Corte todos los estados partes en su estatuto, incluyendo a todos los miembros de las Naciones Unidas. Estados que no son miembros de las Naciones Unidas también pueden llegar a ser parte del estatuto y por lo tanto recurrir a la Corte. Los particulares no pueden recurrir a la misma. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad pueden solicitar opiniones consultivas de la Corte sobre cualquier cuestión jurídica. Así también los demás órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados pueden solicitar con autorización de la Asamblea opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas relativas al ámbito de sus actividades. La Corte tiene jurisdicción en todas las cuestiones que los estados le sometan con relación a todos los asuntos previos a la Carta de las Naciones Unidas o también tratados y convenciones vigentes. Los estados pueden comprometerse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la Corte por medio de tratados o convenios que suscriban o bien declaraciones especiales que excluyan cierto tipo de casos. La Corte decide la resolución de controversias con base en lo siguiente: las convenciones internacionales que establecen reglas reconocidas por los estados litigantes, la costumbre internacional o jurisprudencia como prueba de práctica general aceptada por la ley, los principios jurídicos generales reconocidos por las naciones, las decisiones judiciales y las enseñanzas de los estudiosos más calificados de distintos países. Así también, la Corte tiene un papel doble. El primero es arreglar de conformidad con el derecho internacional las disputas sometidas ante ella por parte de los estados. Y el segundo es dar opiniones consultivas sobre cuestiones legales que le son referidas por órganos y agencias especializadas autorizadas de Naciones Unidas. Y con relación con los casos, cuando una disputa es llevada a la Corte por una solicitud unilateral presentada por algún estado contra otro, los nombres de las partes en el título oficial del caso están separadas por la abreviatura. También es sometida a la Corte sobre la base de un acuerdo especial entre dos estados. Los nombres de las partes están separadas por una diagonal oblicua. Desde su establecimiento en 1946, la Corte ha tratado 152 casos que los estados le han sometido y las organizaciones le han solicitado 26 opiniones consultivas. Los casos han tratado disputas internacionales relacionadas con derechos económicos, derechos de paso, la prescripción del uso de la fuerza, relaciones diplomáticas, esta toma de rehenes, derecho de asilo y de nacionalidad.
El primer caso que fue sometido a la Corte fue el 22 de mayo de 1947. Por lo común, la Corte celebra sesiones plenarias, pero también puede constituir unidades más pequeñas o salas a solicitud de las partes. Las sentencias dictadas por las salas se consideran dictadas por la Corte en pleno. La Corte tiene también una sala de asuntos ambientales y constituye todos los años una sala de procedimientos sumarios. Ahora hablaremos sobre las decisiones tomadas en el caso de Belice y Guatemala. Esto vino recurriendo desde el año 1821 hasta el año 1945. Guatemala declaró su independencia de España en el año 1821 y Belice, incluyendo los 2.964 kilómetros del territorio residenciales y explotables por los británicos según el Tratado de Versalles y la Convención de Londres, y reforzados por su victoria en la batalla de Cayo Saint-Georges, pero de nulo dominio oficial por parte de los mismos debido al Tratado de Amiens en 1802, en donde se pactó la restitución por parte de Gran Bretaña de todas las conquistas hechas a Francia y sus países aliados, entre estos España, que en el caso específico del territorio conocido hoy como Belice pasa a depender exclusivamente de la provincia de Guatemala. En julio de 1823, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica fue que se unió Belice, ya que ese territorio formaba parte de Guatemala. También en 1824 formaron en conjunto las Provincias Unidas del Centro de América, en las que se incluía Belice, ya que ese territorio formaba parte de Guatemala. El 19 de octubre de 1999, Guatemala pidió a Belice llevar al caso a una instancia internacional, arbitraje o decisión judicial para poder encontrar una solución al reclamo guatemalteco de Belice, con una nueva línea de razonamiento para su reclamación en lugar de basarla en el Tratado de 1859. Guatemala afirmó que ésta heredó el dominio español de Belice en el siglo XIX y que el gobierno de este país le debe más de la mitad del mismo, desde el río Cibú al sur. El envío de caso a un organismo tal como una instancia internacional fue aceptado por el gobierno de Belice en el año 2000. Tras esto, la mayoría de los beliceños continuaron manifestándose en contra de formar parte de Guatemala y acusando al país de colonialismo. Por esta razón, es muy importante saber de historia. Si bien nos damos cuenta, Belice anteriormente le pertenecía a Guatemala, pero con el transcurrir de los años Guatemala se independizó juntamente con Belice. Y como podemos ver, es un caso internacional que la Corte Internacional de Justicia lleva. Para Guatemala es muy importante recuperar esta parte de Belice. Por tal razón, la Corte Internacional de Justicia son muy importantes las convenciones internacionales que establecen reglas reconocidas por los estados litigantes, la costumbre internacional o jurisprudencia como prueba de práctica general aceptada por la ley, los principios jurídicos generales reconocidos por las naciones y las decisiones judiciales y las enseñanzas de los estudios más calificados de distintos países. Por tal razón, la Corte Internacional de Justicia tiene un papel muy importante, ya que conoce casos internacionales como el caso señalado Belice y Guatemala. Hasta hoy en día, Guatemala aún no ha podido recuperar a Belice. Por estas razones, esperamos que pronto se encuentre una solución
y Guatemala pueda recuperar la parte de Belice. Gracias.